chicas, ¿cómo están? Espero que estés bien, que estés contenta, que estés lista para iniciar nuestros estudios bíblicos como lo hemos hecho por mucho tiempo cada martes. También espero que hayas pasado un buen tiempo en esta break que nos tomamos, que hayas podido ver familia, que hayas podido convivir y tener ese tiempo de refrigerio también, porque pues es necesario, ¿no? Así que el día de hoy, pues te doy la bienvenida a nuestro estudio semanal. Estamos arrancando con una serie que se llama ¿Qué dice la Biblia? La semana pasada, Olga nos llevó por la introducción a esta serie y nos dio razones bíblicas por las cuales nosotros teníamos que confiar en la Biblia. Y principalmente es que la Biblia es la palabra de Dios y que es suficiente para guiarnos, para corregirnos y para enseñarnos todas aquellas cosas que hemos de aprender a cómo llevar y cómo vivir nuestra vida cotidiana. Así que el día de hoy vamos a estudiar el tema de el dinero y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia al respecto. Pero ¿qué te parece si antes oramos y ponemos este tiempo en manos del Señor para que sea Él quien nos guíe y nos aconseje por medio de su palabra? Oremos. Padre, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú en tu infinita misericordia nos permites tener este tiempo de estudio, porque tú deseas, Señor, seguir guiando nuestra vida a través de tu palabra escrita. Yo te pido, Señor, que esta tarde o que este día que nos exponemos a tu palabra no sea con el deseo solamente de adquirir mero conocimiento, sino que ese conocimiento nos sirva como una luz, como una antorcha en medio de cualquier visión turbia o incorrecta que nosotros tengamos de cualquiera de los temas que vamos a tratar, Señor. Permítenos, oh Dios, exponernos a la palabra con un corazón dispuesto, con un corazón receptivo, para no tan solo ser oidoras, sino hacedoras de tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, nos ponemos en tus manos y pedimos tu bendición y la asistencia de tu Espíritu Santo durante este tiempo de estudio, Señor, que vamos a estar hablando acerca del dinero, de la administración, de las finanzas, y vamos a ver a la luz de tu palabra qué es lo que nos dice ella. Así que ponemos este tiempo en tus manos y pedimos tu bendición. Amén. Como te decía, hoy vamos a estudiar acerca de qué dice la Biblia sobre el dinero, sobre las posesiones materiales, sobre las riquezas, la buena administración. En fin, vamos a estar tocando diferentes aspectos y qué es lo que dice la Biblia, qué nos aconseja en esos puntos. Y el dinero es algo que realmente todos asumimos en nuestra vida cotidiana. Y lo obtenemos como producto del esfuerzo de nuestro trabajo, de hacer negocio, de una herencia. Y pues el dinero nos sirve para muchas cosas, como cubrir algunas necesidades, como son comprar ropa, pagar comida, colegiatura, casa, medicamentos, etc. Y cuando no tenemos el dinero para adquirir esas cosas básicas, realmente nos preocupamos. Y yo creo que es legítimo y todas estaríamos de acuerdo que pues necesitamos el recurso económico para satisfacer nuestras necesidades básicas en nuestro día a día. Y eso es como nosotros vivimos, como nosotros conocemos la historia hoy día, pero ¿cómo era antes? Si nos remontáramos a aquella época y habláramos con personas de ese tiempo y habláramos de dinero, ellos no asociarían el dinero como tú y yo lo asociamos hoy. Ellos pensarían en productos como el maíz, la sal, metales como el oro, la plata. En fin, ellos era lo que utilizaban para
hacer sus transacciones económicas. Pero las cosas fueron evolucionando y hasta llegar como tú y yo lo conocemos el día de hoy, que nosotros conocemos como dinero, conocemos los billetes, el dinero electrónico, las monedas, usamos los bancos para guardar nuestro dinero allí y para hacer inversiones y negocios con ellos, ¿no? Así es como nosotros conocemos el dinero y nos relacionamos con él. Y basándonos en esto que te acabo de decir, vemos que el dinero entonces es un recurso, es un medio, no es bueno, no es malo, es amoral. Sin embargo, el problema viene el uso que le da el ser humano, porque nosotros lo usamos pues de tal manera que nos da un poder adquisitivo, de tal manera que nos coloca en una clase social, nos da un estatus, en fin, y eso empieza a separar las sociedades. Incluso hay familias divididas, hay naciones divididas porque han querido subyugar a otras para explotarlas y que estén bajo su señorío. Y todo eso es debido al poder adquisitivo, al poder que da ese recurso que se llama dinero. Entonces, es ahí donde radica el problema, en el corazón y en los deseos del ser humano. Y eso sucedía antes y lo seguimos padeciendo hoy mismo. Aunque pareciera que vivimos en una sociedad muy adelantada, vemos que las cosas no han cambiado. Porque cuando el dinero no alcanza, entonces es que recurrimos a préstamos de forma inmediata, a tarjetas de crédito, a trabajar horas extras, en fin, y todo lo hacemos en aras de solucionar nuestros problemas económicos, en lugar de recurrir a Dios por dirección, porque no quiere decir que no vamos a trabajar, no quiere decir que quizás no vayamos a tomar un préstamo, pero hacerlo con la dirección de Dios. Y ojalá y las cosas terminaran allí, pero la verdad es que no termina allí, porque cuando se nos hace fácil depender de esos recursos virtuales o electrónicos, que son pues sencillos, ¿no? Empezamos a usarlos sin control y lo más lamentable que es sin responsabilidad. Es decir, no pensando de cómo pagaremos o cómo cubriremos esos recursos que estamos pidiendo prestados. Y al hacerlo de esa manera caemos en una trampa de disfrute ahora y pague después, solo porque es la manera que conocemos actualmente de resolver nuestros problemas económicos. Entonces, como vuelvo a repetir, las cosas no han cambiado. Lo que cambia son las formas, pero sigue habiendo diferencias de clases sociales en nuestra sociedad, sigue habiendo familias divididas por herencias, por problemas de dinero, sigue habiendo ese deseo desmedido por obtener bienes, por obtener cosas materiales de una manera desenfrenada. Eso es el consumismo, ¿no? Ya no quiero tener esto, sino quiero más. Y entonces el amor por las posesiones y los bienes materiales empieza a crecer y por ende crecen nuestras deudas y empezamos a tener una mala administración. Y hoy no vemos pues la esclavitud de manera literal frente a nosotros, pero ¿qué tal si analizamos las cosas? Realmente vivimos en muchas formas de esclavitud, porque cuando pedimos prestado, cuando estamos en una situación donde ya nos salimos de lo normal en las deudas y la buena administración, empezamos a ser esclavos del banco, del trabajo, porque necesitamos ganar dinero para pagar nuestras deudas o para adquirir
lo que no podemos adquirir. Esa es la triste realidad de muchos hoy en día en nuestra sociedad. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de las posesiones materiales y la apreciación que debemos de tener de estas? Si tú lees en el libro de Génesis y ves el Antiguo Testamento, te darás cuenta que Dios daba riquezas a su pueblo. De hecho, tenemos a Abraham, a Jacob, a José, a David, a Salomón, que fueron hombres ricos. Salomón fue el rey más rico de su época. No había otro como él en la tierra pues tenía abundancia. Y eso nos lleva a pensar que Dios no tiene problemas con que el ser humano administre las riquezas que le permite dar. Pero como que no sé de dónde hemos sacado que nosotros o parte de la iglesia cristiana ha querido explicar lo que Dios hace, y es ahí donde pues cometemos errores, y por esa razón se han generado malas enseñanzas dentro de la Iglesia Universal Cristiana. Con respecto al dinero, con respecto a las posesiones materiales, que de verdad son extremas. Creo que hay dos enseñanzas que son pues erróneas y que están equivocadas. De hecho, son falsas porque han tomado parte de la escritura nada más. Uno de ellos creen que las riquezas son un signo de bendición de Dios. Y estos promueven lo que comúnmente conocemos como el evangelio de la prosperidad. Y el otro extremo, que es el evangelio de la pobreza, esta falsa enseñanza afirma que el dinero y las posesiones materiales son malas, que los ricos son codiciosos y pecadores, y que ser pobre te hace más justo a los ojos de Dios. Estas enseñanzas son extremas y, como te digo, equivocadas, porque nada más toman una parte de la escritura. Y la Biblia nunca condena la riqueza, y nosotros tampoco debemos de condenarlas. La Biblia tampoco defiende la pobreza como un camino hacia la rectitud, ni nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Entonces, lo que tenemos que fijarnos es que la presencia o la ausencia del dinero no es la forma de medir la bendición de Dios, porque ya sea que una persona sea rica o sea pobre, pues tenemos la misma responsabilidad. ¿Cuáles son? Mantener nuestras prioridades correctas de cómo gastar el dinero, encomendar nuestro trabajo al Señor, evitar desperdiciar nuestra vida en cosas que no trascienden en la eternidad, y ser buenos y fieles mayordomos de las cosas que Dios nos ha permitido administrar. Entonces vimos que Dios bendice con riqueza a sus hijos en el Antiguo Testamento. Y ahora vamos a ver cómo vivieron ese aspecto la primera iglesia, ya la iglesia de nuestra era. Porque aquí en el Nuevo Testamento vemos un estándar diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, de cómo manejar lo que tenemos. Y para ello quiero que me acompañes a leer allí en Hechos 2, 44 al 45. Dice: todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Así vivían ellos. Y ahora acompáñame a leer Hechos 4, del 32 al 35. Y dice: todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús,
y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Entonces, lo que acabamos de leer aquí nos hace ver que al inicio de la iglesia no todos los creyentes estaban en la misma condición económica, no tenían la misma situación. Unos tenían menos y otros tenían más. Pero los que tenían recursos económicos, ellos no consideraban que esas posesiones eran solamente para ellos, sino que de manera voluntaria las vendían, y era entonces que ellos traían ese recurso a manos de los apóstoles para que ellos lo distribuyeran. Entonces vemos claramente que era un entendimiento espiritual que ellos tenían acerca de las posesiones materiales. Y era debido a ese entendimiento espiritual que ellos tenían que podían compartir con los demás. No era algo como que tenían que hacerlo todo, sino era un acto voluntario. A mí me llama la atención cómo la conversión de estos creyentes lo llevó a tener esas convicciones de vivir con esa claridad y entendimiento espiritual sobre las riquezas. Esto a mí pues sí me llama la atención, porque no es nuestra manera de vivir el día de hoy. Y si vamos más adelante, allí toma nota en 1 Corintios 16, del 1 al 4, vemos que Pablo se vio en la necesidad de pedir una contribución a la iglesia de Corinto, porque los hermanos en la fe que estaban en Jerusalén estaban pasando por una situación de necesidad. Y él pidió a la iglesia de Corinto que levantaran una ofrenda para ayudar a los hermanos que estaban en necesidad. Entonces vemos cómo los que tenían seguían ayudando a los que necesitaban. Pero quiero que notes algo. No se les pedía que vendieran sus posesiones, sino que dieran una ofrenda. Entonces la práctica que vimos allí en Hechos 2 y en Hechos 4, quiero que lo subraye, no es un mandamiento bíblico. Sinceramente, eso tiene que quedar claro en nosotros. No era un mandamiento bíblico, sino ni tampoco era algo que tenían que hacer después de la conversión a Cristo. Más bien, era un acto voluntario que hacían los miembros de esta primera iglesia debido a esa convicción. Por lo cual podemos deducir que no tiene nada de malo tener posesiones materiales, incluso ser rico, porque si así fuera, tendríamos que borrar de la Biblia todos los personajes ricos que quedaron registrados en ella. Dios efectivamente tiene un propósito al dejar esos pasajes de la Biblia, y yo creo que uno de ellos es mostrarnos una correcta apreciación de los bienes materiales. O sea, reconocer que todo le pertenece a Dios y que solamente somos administradores de lo que Él nos ha dado. Y si somos administradores nada más, allí me surge una pregunta. Entonces, ¿deberíamos de ayudar sin reserva alguna a todas las personas? Porque eso es parte de una buena administración. Si leemos en Proverbios 3, versículo 27, en Reina Valera, dice así. Y esta cita nos dará una pauta para tener un poco de luz en cuanto a los principios para ayudar. Dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Fíjate bien, a quien es debido. ¿Cuándo? Cuando tuvieres el poder para hacerlo.
Entonces, yo creo que aquí tenemos que tomar dos premisas. Ayudar a quien es debido y cuando estemos en una posición que podamos hacerlo. Entonces, vamos a la primera. A quien es debido. Significa que no a todos los que veamos en necesidad verdaderamente necesitan nuestra ayuda. Verás, vamos allí a 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 3, vamos a leer del versículo 6 al versículo 15, es un poquito larga, pero vamos a leerlo de corrido. Y ahora, amados hermanos, les damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas y no siguen la tradición que recibieron de nosotros. Pues ustedes saben que deben imitarnos. No estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos a ustedes. En ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho de día y de noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. Por cierto, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran, pero no quisimos dejarles un ejemplo que seguir. Incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden. Los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vida de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. En cuanto al resto de ustedes, amados hermanos, nunca se cansen de hacer el bien. Tomen nota de quienes rehúsan obedecer lo que decimos en esta carta. Aléjense de ellos para que se avergüencen. No los vean como enemigos, sino que llámenles la atención como lo harían como un hermano. Esta escritura es bien fuerte y nos lleva a una realidad. Como te decía, no todas las personas que tenemos enfrente de nosotros necesitan una ayuda. Allí en la iglesia de Tesalónica, habían algunos hermanos que no querían trabajar por diferentes razones, porque estaban esperando la venida de Cristo, porque llevaban una vida de ocio, porque se entrometían en la vida de los demás y eso no les permitía trabajar, en fin, porque eran flojos. Y pienso yo que hasta vividores. La palabra de Dios no considera a estas personas como aquellos a quien es debido ayudar, sino que estas personas, hasta dice que el que no quiera trabajar, que no coma, porque ellos no estaban en necesidad porque no habían recursos, sino por flojera. Y la palabra de Dios es clara. Si una persona es pobre y su pobreza se debe a la flojera, o porque una persona es mantenida, entonces no es alguien a quien nosotros debemos de ayudar, porque la solución a la pobreza de esa persona no es el apoyo económico, sino que es el trabajo. Y veamos qué dice Santiago, Santiago 2, del 15 al 16, dice 15 al 16. Supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Aquí vemos en Santiago, vemos el otro lado de la moneda, que nuestra fe se debe de notar por nuestras obras, ayudando a quien es debido. Por eso dice él que pues no podemos ver a una persona e ignorar su necesidad, porque entonces no estamos practicando aquello que estamos diciendo creer. Entonces, ¿cuándo es que
estamos en una posición de hacerlo. La segunda parte de Proverbios 3:27 decía, cuando tuvieres poder para hacerlo. Esto nos da a entender que uno no puede cubrir todas las necesidades de las personas. A veces tenemos necesidades que nos abruman y nos es difícil cubrirlas. Y yo creo que en esos casos tenemos que confiar en Dios y que Él asignará a otra persona que tenga la capacidad para llevar a cabo esa tarea y suplir esa necesidad de las personas. Pero ¿cuándo es que sí yo estoy en una posición de poder hacer o de poder ayudar a los demás? Te pido que me acompañes allí a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 5:8 en la versión Reina Valera. Me gusta esta versión porque está más claro. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, entonces ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces estoy en posición de poder ayudar a otros cuando he cubierto primeramente, valga la redundancia, las prioridades que Dios mismo ha establecido. Es decir, he cubierto las necesidades de los míos. De lo contrario, dice la palabra que soy peor que un incrédulo. Es decir, yo no puedo andar apagando fuegos allá afuera. No puedo ser candil de la calle y oscuridad de mi casa. Yo debo de ayudar con sabiduría cuando pueda hacerlo. ¿Y cuándo es esto? Cuando yo tengo cubiertas las necesidades de los míos. Vamos a Primera de Juan 3:17 y veamos qué nos dice allí la escritura. Dice, si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Es decir, si alguien tiene suficiente, o sea, y ve a alguien en necesidades, claro que está en posibilidades de ayudar o de mostrar compasión a otra persona. De no ser así, como dice allí Juan, sería cuestionable que el amor de Dios esté en esa persona. Yo creo que dentro del mismo tema de la administración o de la buena administración, debemos cuidar también las deudas. Porque pues anteriormente nos quedó claro a quién debemos ayudar, cuándo debemos ayudar, pero también debemos tener claridad en cuanto a las deudas. Porque el no tener esa claridad cuando pedimos dinero prestado a alguien o al banco es no tener conciencia de que tenemos que pagarlo y que también tenemos que pagar intereses sobre ese dinero que hemos pedido prestado. Porque si no tenemos esa conciencia, entonces estaremos en graves problemas, porque yo creo que podemos pedir prestado, pero con responsabilidad, entendiendo que voy a asumir una deuda, voy a revisar mi presupuesto para poder hacer los pagos correspondientes. También Proverbios, anótalo, no lo vamos a leer, Proverbios capítulo 6, del verso 1 al verso 5, nos habla que tengamos cuidado de salir por fiador por una deuda de un amigo o de un extraño, porque allí, si no tenemos cuidado, estamos poniendo en riesgo nuestra situación económica y quizás estamos comprometiéndonos a pagar una deuda que otra persona no va a poder hacerle frente. Y si eso sucede, entonces estamos poniendo en peligro la propia economía familiar. ¿Te das cuenta? Tenemos que tener cuidado de muchos aspectos.
de tomar una deuda, de salir por fiador, porque todas estas advertencias no son un ruego para ir en contra de la generosidad que Dios nos manda a tener, sino todas estas advertencias es para ir en contra de la falta de sabiduría, para no extender sin reservas de los recursos financieros que Dios nos ha dado y para no seguir actuando o no actuar de una manera irresponsable, porque Dios no promete cubrir los costos de cada compromiso negligente que hagamos. Es importante, de verdad, querida hermana, mantener un equilibrio entre la generosidad y la buena administración, porque no es solo ser generoso, tenemos que saber cómo distribuimos los recursos que tenemos. Y dentro de esa buena administración, también tenemos que separar una cantidad para ofrendar a la iglesia, para ofrendar, para que el reino de Dios se siga extendiendo y las necesidades de la iglesia sean cubiertas. Todo esto incluye una buena administración. Veamos cuándo es que las posesiones son un peligro, ya que la Biblia nos advierte sobre los peligros que vienen por por tener amor al dinero y a las posesiones materiales. Te pido que vayamos allí a 1 de Timoteo 6. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 10. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en la tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Qué porción más, más certera, ¿no? O sea, realmente dice Pablo, no trajimos nada a este mundo y tampoco nos podremos llevar nada. Y entonces a donde nos quiere llevar es a que veamos desde esa óptica que en realidad necesitamos muy poco para poder, materialmente hablando, para poder vivir. Y por esa razón Pablo le dice a Timoteo que es de gran ganancia la piedad y el contentamiento, porque de lo contrario nos veremos seducidos a ese deseo de ser rico, a ese deseo de las posesiones, cuando no estamos contentos con lo que tenemos, es que caemos en esa trampa de la ambición. Y aquí lo que leímos dice que en sí la riqueza no es el problema, sino el deseo, la ambición de ser rico y el amor al dinero. Eso lleva a cualquier persona a una vida verdaderamente complicada, llena de estrés, de codicia. Yo creo que cuando uno ya está en ese plan, la verdad es que uno puede perder cualquier tipo de escrúpulos a cambio de conseguir lo que desea, porque ya no es cubrir las necesidades básicas, ya es ambición. Y fíjate que Eclesiastés 5:10 dice ahí, escribió Salomón y dice, los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad.
Y ese es el punto. La avaricia nos hace creer esa mentira, que nuestra felicidad está cuando adquiramos lo que estamos deseando, cuando tengamos nuestros sueños realizados materialmente hablando, cuando ganemos lo que necesitamos ganar. Esa es una trampa que la avaricia pone frente a nosotros. Y hemos mencionado anteriormente que Dios daba bendiciones materiales a sus hijos y también vimos los ejemplos de ellos. Pero a donde nos quiere llevar esa mención bíblica es que es Él quien la da. No te expliques mucho, porque si no caemos en enseñanzas erróneas. Es Él quien nos da. Podemos, y yo creo que es bien importante saber eso, porque cuando entendemos que somos administradores, entonces podemos tomar distancia de tener amor al dinero. Y yo creo que uno de los termómetros para saber si las posesiones están significando un peligro en nuestra vida, un termómetro es observando nuestro comportamiento. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando la riqueza empieza a abundar en mi vida? ¿Cómo reacciono? ¿Me regocijo de verdad? Así, wow, me siento realizada cuando tengo bienes materiales, cuando hablo de prosperidad financiera. ¿O ser rico acaso es una de mis metas? ¿Por qué deseamos ser ricos? ¿Será que es allí que está nuestra confianza? Estos son termómetros que nos ayudan a medir cómo nos afectan los bienes materiales o cómo nos relacionamos con ellos. En resumen, lo que hemos visto, lo que la Biblia nos ha enseñado a través de lo que hemos leído, es con respecto al manejo del dinero. Creo que podemos sintetizarla en 2 palabras, en sabiduría y en equilibrio. Tenemos que ser sabios para manejar lo que Dios nos ha permitido. Tenemos que tener un equilibrio. Debemos ser sabios con nuestro dinero. Debemos ahorrar dinero, pero no atesorarlo, que es muy diferente. Podemos gastar dinero, pero con discreción, con control y responsabilidad. Y también debemos recordar de regresar al Señor lo que le corresponde de una manera gozosa, no con tristeza, sino con alegría en nuestro corazón. Así que creo yo que tenemos mucho que reflexionar, mucho que pensar al respecto, porque no es malo ser rico, no es malo ser pobre. El malo es amar al dinero. Así que creo que ha sido una enseñanza que nos lleva a reflexionar y que Dios nos guíe en el buen uso del dinero y cómo nos relacionamos con este. Pues que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Espero que podamos traer otro tema, pues igual que nos sirva en nuestro día a día. Bendiciones.